Hola de nuevo, ya estamos con el tema que nos faltaba y vamos a hablar ahorita de lo que es biomecánica de la marcha. Empezamos un poquito hablando de las definiciones de lo que es la marcha y bueno, esto se conoce como una forma de desplazamiento que es propia del ser humano. Y en esta forma de desplazamiento vamos a tener tanto apoyos bipodales y monopodales. Hay autores que han dicho que lo que es la marcha es algo innato, que es un reflejo que tenemos desde nacimiento, pero para otros autores no lo es. Es un proceso que vamos aprendiendo y vamos desarrollando, que no es un reflejo que viene ya desde nosotros al momento de nacer. Y esta se va a adquirir por imitación y aprendizaje y ensayo y error. Estas son como que dos discusiones que se tienen de cómo se va a desarrollar lo que es la marcha. Bueno, hablando del ser humano, los primeros pasos son tardíos, a diferencia de otros animales que cuando nacen ya tienen la noción del equilibrio, que no es nuestro caso. El ser humano necesita un periodo un poquito más prolongado hasta conseguir la posición bípeda y de ahí una marcha totalmente independiente. Como resumen rapidito, un desarrollo de la marcha. Aquí se ve en esta tabla cómo va variando desde los 2 primeros meses hasta los 5 o 7 años, donde ya tenemos a esa edad una marcha parecida a lo que es un adulto. Hay que resaltar que hay un 10% de los niños que comienza a caminar más tarde por diversos problemas. De los más influyentes son los que se están marcando en esta parte, que es el sobrepeso, alguna deficiencia sensorial, trastornos neurológicos, retraso en desarrollo psicomotor o sobreprotección familiar. Se ha comprobado que el patrón de marcha propio de un adulto lo va a alcanzar un niño desde entre unos 7 a los 9 años de edad. Y los cambios más importantes en cuestión de marcha y sus patrones se va a dar de entre los 4 a los 5 años. Estos patrones que se modifican es la longitud de los ciclos, la velocidad de la marcha y qué tanto dura lo que es el apoyo unilateral. La longitud del paso se va a duplicar en la primera infancia. Se va a triplicar a los 8 años y es 4 veces mayor cuando el niño ya tiene sus 10 años. Esto se debe a que las extremidades inferiores crecen, tienen mayor angulación y puede durar un poquito más de tiempo en lo que es la fase oscilatoria. Se produce un aumento de velocidad en marcha que se duplica cuando tenemos 4 años de edad, se triplica a los 7 años y es 5 veces mayor a los 10 años de edad. Si el niño presenta una marcha insegura y con poco equilibrio y la etapa monopodal es acortada, lo mismo va a suceder con adultos mayores o cuando usamos lo que es el calzado alto, que sería los tacones. Y aquí se ve la evolución del apoyo monopodal, que tanto porcentaje de apoyo sobre un pie se da en la marcha en lo que es la edad. A un año tenemos un 32% y ya a los 20-30 años ya sube a lo que es el 40%. Hablando de lo que es una marcha normal, la locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos alternantes, rítmicos, tanto de extremidades como del tronco, y van a determinar un desplazamiento hacia delante de lo que es el centro de gravedad. Hay diversos parámetros en lo que es la marcha, hablando de los espaciotemporales. Los parámetros espaciotemporales están relacionados con las condiciones funcionales de la persona, como el temor o el riesgo de caídas
o con situaciones de deterioro cognitivo. Estos parámetros son muy útiles para monitorear la progresión de un proceso patológico o evaluar la eficiencia de alguna intervención terapéutica. Estos parámetros los vamos a mencionar ahorita. El primero sería la cadencia. La cadencia es el número de pasos por unidad de tiempo, es decir, pasos por minuto. Cada persona tiene una cadencia que va relacionada a la longitud del paso. Y este es el ritmo que adquiere para lo que es el ahorro de energía. Una longitud de paso es la distancia entre puntos sucesivos de contacto de pies opuestos. Es decir, que tanta distancia hay entre la pisada del pie derecho a la del izquierdo. Y el tiempo de paso es el lapso de tiempo transcurrido desde que inicia el pie contralateral hasta que contacta el pie que realiza el paso. Longitud de zancada es la distancia de un ciclo de marcha, que es la distancia desde el punto donde choca el talón de un pie hasta el punto donde choca el mismo pie. Que se ve en la imagen de abajo cómo se distingue la longitud del paso a una longitud de lo que es la zancada. La anchura de paso se refiere a lo que es la base de sustentación. Esta parte está relacionada mucho con lo que es la estabilidad. Hay personas que tienen la base de sustentación más grande, ya que no pueden mantener una estabilidad tan fácil, y hay personas que la tienen más acortada. Una base estrecha reduce la posibilidad de que mi centro de gravedad se desplace lateralmente. Y hablando del centro de gravedad, tenemos la línea del centro de gravedad. Las leyes de la mecánica dicen que el mínimo gasto de energía se consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta, sin que mi centro de gravedad se desvíe para ningún lado. Pero esto es prácticamente imposible en lo que es la marcha humana, ya que solo sería posible si nuestras extremidades inferiores fueran ruedas y así nuestro cuerpo se mantiene totalmente estable. Pero como no es el caso, tenemos un movimiento constante de centro de gravedad, tanto arriba, para abajo, para adelante y para atrás. En un desplazamiento vertical, en la marcha normal, el centro de gravedad se mueve hacia arriba y debajo de una manera rítmica. El punto más alto que se llega es cuando la extremidad que carga el peso está en el centro de su fase de apoyo. Y el punto más bajo ocurre cuando tenemos un apoyo doble. En el desplazamiento lateral, cuando el peso se transfiere de una pierna a otra, hay una desviación de la pelvis y el tronco hacia el lado en que se apoya lo que es el peso. ¿Qué características de la marcha van a influir en lo que es mi línea del centro de gravedad? La flexión de rodilla durante la fase de apoyo. Inmediatamente después del contacto del talón va a empezar una flexión de rodilla y continúa durante la primera fase de apoyo. Como se ve en lo que es la imagen, se realiza una ligerita flexión de la rodilla. Esto para que nos ayude, nos va a ayudar a suavizar lo que es la línea del centro de gravedad y va a reducir su desplazamiento hacia arriba en el apoyo unipodal contrario. También me va a ayudar lo que es el descenso horizontal de la pelvis. La pelvis va descendiendo alternativamente entre las articulaciones de la cadera. Realizo un movimiento alternante. Es un movimiento bastante ligero, realmente no pasa más de los 5 grados. Pero si existe una gran inclinación y en la posición de pie es un signo positivo para lo que es Trendelenburg. Otra cuestión es la rotación de la pelvis. La pelvis rota hacia adelante en lo que es el plano horizontal aproximadamente unos 8 grados. Esto permite dar un paso ligeramente más largo sin necesidad de bajar el centro de gravedad. Bueno, el ciclo de la marcha
comienza cuando un pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto en el suelo de ese mismo pie. Los dos mayores componentes de la marcha, o lo podemos dividir en dos partes principales, es la fase de apoyo y lo que es la fase de balanceo o fase de oscilación. Subdivisiones de mi fase de apoyo. Hay 5 momentos en esta fase. Tenemos contacto del talón, un apoyo plantar, un apoyo medio, una elevación del talón y un despegue del pie, que se ven en estas imágenes cómo van realizándose. Al contactar el talón, después apoyamos lo que es la planta, de ahí va a suceder lo que es una alineación de lo que es la extremidad respecto a mi articulación del talón. De ahí vamos a elevar lo que es el talón y al final despegamos lo que es el pie. Ahí termina mi fase de apoyo. Bueno, aquí es como se describió anteriormente, contacto del talón en cuanto toque el suelo. El apoyo plantar es cuando contacta la parte anterior del pie. Un apoyo medio y el trocánter está alineado verticalmente con el centro del pie. El talón se eleva del suelo y ya termina cuando los dedos elevan de lo que es el suelo. La fase de apoyo también se puede dividir o en 3 fases, depende de los autores o la bibliografía que se consulte. Se puede dividir como aceptación del peso, que lo equivale al contacto del talón y apoyo plantar, apoyo medio, que es el apoyo plantar, y termina con elevación del pie y despegue del talón, y el despegue, que es cuando ya separamos lo que es los dedos del piso. En el caso de la fase de balanceo, se divide en 3 fases. Tenemos aceleración, balanceo medio y desaceleración. Aceleración es la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después que los dedos dejan el suelo. Es cuando aumentamos esa velocidad para iniciar la oscilación. El balanceo medio es cuando la pierna va hacia adelante, pasando la otra pierna, se pasa por enfrente. Es el balanceo. Y la desaceleración es cuando bajamos esa velocidad para que se termine esta fase de balanceo, para prepararnos de nuevo a lo que es el choque del talón, porque no llevamos la misma velocidad, sino el pie se va muy rápido, puede haber un resbalón, cambios y por eso se tiene que bajar la velocidad para prepararnos de nuevo a un contacto con el talón. Hablando ya de manera específica o cinemática, vamos a hablar de cinemática de cadera, rodilla y pie. El patrón cinemático de la cadera participa en la estabilidad del avance del miembro inferior, soporta el peso y el transporte del tronco y miembro superior. También va a controlar y orientar el miembro inferior en todas las direcciones. En el patrón cinemático de rodilla, la función más demandante para la rodilla en la marcha es la absorción de lo que es el peso corporal. En apoyo medio y final, la rodilla debe asegurar lo que es la estabilidad de todo mi miembro inferior. En el caso del tobillo, el complejo articular, desde un punto de vista funcional, se divide en 2 grupos. Tenemos las articulaciones de acomodación y las articulaciones de movimiento. En el caso de acomodación son las que amortiguan el choque del pie con el suelo y también lo adaptan a terrenos irregulares. Estamos hablando de lo que es el tarso y la articulación tarso-metatarsiana. En los que son más funcionales dentro de la marcha tenemos articulaciones del tobillo y lo que son los dedos. Esta es una tabla que me va a resumir lo que son los grados de movimiento durante, por articulaciones
en diferentes fases y visto de diferentes planos. Acá se ve si es en diferentes fases, por ejemplo, respuesta a la carga, los apoyos medios, apoyos finales, etc. Hablando ya del patrón cinemático del tórax, los movimientos del tórax, su función principal es estabilizar lo que es la cabeza y va a regular las oscilaciones que se producen en la marcha. Estos movimientos de tórax me van a ayudar a disminuir lo que es mi gasto energético. Cuando una cinemática del tronco se altera, el individuo puede tener una longitud del paso muy corta o gasta exceso de energía, porque tiene que ser más esfuerzo para mantenerse derecho o para poder impulsarse hacia adelante. Por eso la importancia de lo que es el tronco. Si tengo una buena estabilidad, un patrón cinemático correcto, voy a ahorrar más energía que tenerlo un poquito alterado. Y bueno, mencionando de lo anterior, hay personas que para tener una zancada un poquito más amplia tienden a lanzar el tronco hacia adelante y ahí ya tenemos un patrón un tanto incorrecto. Hablando de miembros superiores, algunos afirman que el balanceo de miembros superiores es componente muy esencial para ajustar el equilibrio durante la marcha. El movimiento activo ayuda a recuperar lo que es el equilibrio ante un desequilibrio externo. Por ejemplo, una irregularidad del terreno, podemos usar los miembros superiores para mantener lo que es el equilibrio. Un braceo enfatizado durante la marcha puede mejorar la estabilidad del tronco a cualquier velocidad. Y también me ayuda a ahorrar energía durante lo que es la marcha. Hablando un poquito de fuerzas de reacción, las fuerzas de reacción van a venir principalmente de lo que es el piso. Bipedestación, la fuerza de reacción del suelo no solo es vertical, tenemos varias fuerzas provenientes. Por ejemplo, en la marcha humana actúan otras fuerzas adicionales que son las de cizallamiento. Y vamos a observar tres fuerzas principales. La fuerza vertical, que es respuesta por la carga del peso corporal, que es la flecha que va hacia arriba. La fuerza de cizallamiento antero-posterior y la fuerza de cizallamiento medio-lateral, que va en medio de las dos anteriores. Hablando de parámetros electromiográficos, en esto estaríamos hablando ya de acciones musculares dentro de la marcha. Los músculos cumplen tres funciones durante la marcha: frenar segmentos arrastrados por la energía cinética, amortiguar impactos y vibraciones y acelerar segmentos. Y durante la marcha vamos a tener dos tipos de contracciones, las concéntricas y las excéntricas. En caso de contracciones concéntricas son las que van a iniciar mis movimientos. Y en excéntricas son las que frenan y controlan las aceleraciones angulares. Bueno, nos vamos a ir por fases. Tenemos inicialmente contacto inicial. Tenemos en el momento de contacto inicial, lo principal va a ser posicionar adecuadamente el pie, ofrecer estabilidad a la articulación para posteriormente recibir el peso corporal. Entonces, en esta fase, a lo que es recibir la fuerza, se va a presentar una flexión plantar del tobillo y vamos a generar una activación concéntrica de los flexores dorsales. Los músculos son el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo de lo que es el primer dedo. La fuerza va a pasar a lo que es la rodilla, donde existe una contracción concéntrica del cuádriceps y excéntrica de los isquiotibiales. En mi cadera se va a generar un momento externo flexor con el trabajo concéntrico del glúteo mayor y de los isquiotibiales. Los abductores van a actuar de forma excéntrica para controlar mi aducción y así controlan lo que es el desplazamiento lateral del cuerpo
y también controlan la caída pélvica del lado contrario. En la otra fase, respuesta a la carga, la flexión plantar del tobillo y flexión de rodilla favorecen a desacelerar y amortiguar lo que es el peso. El tobillo efectúa flexión plantar controlada por la contracción excéntrica de flexores dorsales. La rodilla se va a flexionar y se mantiene en esa posición por una acción excéntrica de lo que es el cuádriceps. Los glúteos e isquiotibiales van a verticalizar mi pierna actuando de manera concéntrica. Y esto va a ayudar a prevenir la anteversión de la pelvis y lo que es flexión de tronco. En lo que sigue, que es apoyo medio, van a comenzar la contracción tanto del tríceps oral, el tibial posterior y peroneos. Estos controlan la pronosupinación y van a estabilizar los arcos plantares. A nivel de mi rodilla se produce una contracción concéntrica del cuádriceps y va a ir disminuyendo, ya que se produce la estabilidad pasiva de la articulación. Subiendo de nivel a la cadera pasa un momento extensor. Ahí ya van a trabajar lo que es glúteo mayor y glúteo medio. En este punto el tensor de la fascia va a controlar lo que es el movimiento tanto a nivel de rodilla como a nivel de la cadera. En mi fase final de apoyo o apoyo final, la extremidad se acelera por la inercia de la acción concéntrica del tríceps oral y la caída hacia abajo y adelante del centro de las masas. Esto está facilitado por el avance de la pierna contralateral que está pasando a la homolateral. Se encuentran activos tanto el tibial posterior, los peroneos, el flexor largo de los dedos y también del dedo gordo y los músculos extrínsecos del pie. La rodilla está en extensión neutra y la cadera también está en extensión, pero de 10 grados, por lo que mis músculos extensores están trabajando de manera excéntrica para poder estabilizar. Y la musculatura a nivel de la pelvis que va a estabilizar es la musculatura abductora, que va a continuar trabajando. En mi fase de preoscilación, antes de que el dedo gordo se levante del suelo, va a cesar mi actividad de la musculatura posterior de la pierna y va a iniciar la activación de lo que son los flexores dorsales y extensores de los dedos. La activación de los flexores de caderas, psoas, recto anterior, sartorio, unida a lo que es la inercia del cuerpo hacia adelante, va a flexionar lo que es mi rodilla. El recto anterior va a evitar que esta flexión sea excesiva. En la fase inicial de oscilación, todas las articulaciones en miembro inferior están en flexión. Por lo tanto, todos los músculos flexores están en contracción para realizar movimientos y al mismo tiempo estabilizar. A nivel de oscilación media, la pierna actúa como un péndulo, ya que esto va a ser por inercia y gravedad. Los que continúan activos son los flexores dorsales del tobillo y los isquiotibiales están trabajando pero de una manera excéntrica para desacelerar lo que es la extensión de la rodilla. En oscilación final, toda la extremidad para el contacto del suelo. Los flexores dorsales de tobillo se mantienen de manera contracción isométrica. El cuádriceps está con contracción concéntrica para mantener una estabilidad de rodilla. Y los isquiotibiales, glúteo medio y mayor, están en acción excéntrica para poder desacelerar lo que es mi extremidad. Y en esta tablita, que es lo último que vamos a ver, es cómo se va viendo a nivel de electromiografía los grados de activación de los principales músculos y en cada fase.
Como se ve, son movimientos alternados. Pueden pasar desde una fase de estar en concéntrico a pasar en excéntrico. Igual lo importante es saber en qué momento está concéntrico y en qué momento está excéntrico ese músculo, porque no es lo mismo una acción para iniciar movimiento que para estabilizar. Si yo en un punto de alguna de mis fases de mi marcha, al momento de yo analizarla, veo que me está fallando lo que es estabilidad, bueno, me voy directamente a buscar qué músculos en esa fase específica trabajan en momentos excéntricos o de estabilizadores, y hace que los tengo que trabajar de cierto modo para mejorar esa fase, para tenerlo un poquito más óptima. Igual, al contrario, si yo veo que mi falla es al momento de iniciar un movimiento, bueno, tengo que trabajar mi músculo de maneras concéntricas. Por eso es lo importante de saber un poquito la dinámica de lo que es la marcha, la biomecánica, ya por grupos musculares, la importancia que tiene tanto miembro inferior como tronco, como miembros superiores. Como es un conjunto ya de todas estas cinemáticas, y así yo poder analizarlo de manera un poquito pausada por periodos y darme cuenta en dónde está mi problema, donde yo me puedo ir a actuar. Y la marcha realmente es muy efectiva al momento de evaluar algún proceso de tratamiento sobre alguna patología, sea una cirugía, una prótesis, etc. Ya que la marcha pues es lo que realizamos casi todos los días y es una actividad bastante funcional, y yo me puedo basar en esta parte pues para valorar la calidad de mi trabajo a niveles ya más funcionales, no tanto como que cerrados a movimiento especial de la articulación, sino un poquito más abierto a funcional y cómo está trabajando ese músculo con el conjunto de los demás para hacer un trabajo más conjunto. Y bueno, hasta aquí es este tema de lo que es la marcha. Espero que haya quedado claro. Si hay dudas, yo sigo al pendiente. Y pues nos vemos a la próxima clase. Ya hablemos un poquito de cadenas musculares, que es un poquito ya más avanzado, pero pues va un poquito similar a lo que vimos hoy.